Desde hace muchos años se dan clases de inglés en las escuelas secundarias de nuestro país. Esto es bueno, el inglés es una especie de lengua franca en todo el mundo, una lengua que nos permite entendernos con gente de distintas nacionalidades. Solamente hay un problema. Todo el esfuerzo, todo el dinero que se ha gastado para enseñar inglés en las escuelas públicas no ha servido para gran cosa. Quizás podemos tener puntos de vista diferentes, pero yo pienso en lo personal que la única manera realmente de combatir la pobreza de nuestro país es a través de la educación. La educación es la que nos da las armas para dejar atrás la marginación y la miseria que han sido tan características de nuestro país a lo largo de tanto tiempo. Mexicanos Primero es una organización que está dedicada a buscar que los mexicanos, particularmente los que asisten, los niños que asisten a escuelas públicas, puedan tener una educación de calidad. Claudio X González es el presidente de Mexicanos Primero. Claudio, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Encantado, Sergio. Han estado ustedes dando a conocer a lo largo de los meses mucha información que nos hace tener dudas acerca del sistema educativo mexicano, pero recientemente dieron a conocer un trabajo en el que señalan que después de muchas décadas en que el inglés ha sido una materia obligatoria en las escuelas secundarias de nuestro país, pues simple y sencillamente nuestros hijos no han aprendido inglés, por lo menos no en las escuelas públicas. ¿Cuáles son los datos, cuáles son las cifras que encontraron ustedes? Gracias, Sergio. Bueno, pues mira, hicimos una evaluación con representatividad nacional, 4,700 jóvenes, alrededor de los 15 años, iniciando la preparatoria, porque en la secundaria es obligatorio el inglés, en 11 capitales del país, y los datos son realmente las capitales aterradores. Son los lugares más privilegiados de cada estado, o sea que efectivamente, hasta eso lo está sesgando el estudio, ¿no? Tiene un sesgo, digamos, urbano. El resultado nacional sería peor, digamos, del que arroja este estudio. Y lo que nos dice, como te decía, es aterrador. De ese 100% de los jóvenes que presentaron el examen, 79 obtuvieron el nivel A0. Eso quiere decir ningún dominio del idioma. O sea, 79% no aprendió nada después de 3 años de clases de inglés en la secundaria. Efectivamente. Nada. Ningún dominio del idioma. Luego un 15%, Sergio, obtuvo el nivel A1, que quiere decir cuarto de primaria. Luego, alrededor del 4 o 5% tuvo un nivel de primero de secundaria, que es el A2, y solo el 3% de los alumnos obtuvo el nivel B1, que es el que la misma Secretaría de Educación Pública dice tendrías que tener para poder graduarte de la secundaria a la preparatoria. Entonces, solo 3% de los jóvenes lo obtuvieron. En ese sentido, yo creo que podemos decir que nadie aprende inglés en una escuela pública en el país. Pero yo no veo que los muchachos estén siendo reprobados, yo no veo que se impida que continúen hacia la preparatoria o hacia la universidad, a pesar de que, pues por lo menos esta materia no se les está impartiendo o no se les está impartiendo bien. Así, tienes toda la razón. Yo creo que ahí hay una simulación, hay un engaño, hay una mentira de parte del sistema educativo nacional, porque solo 3% de los jóvenes aprueban el examen, pero todos pasan a la preparatoria. De hecho, déjame darte este dato que también llama mucho la atención. Vimos, porque les pedimos las boletas a los jóvenes entrando a la preparatoria antes de tomar el examen, que muchos de ellos tenían más de 9 de calificación. Bueno, el 59% de los que tenían 9.1 o más de calificación, Sergio, tuvieron nivel A0 en el examen. Que no tenían ningún conocimiento. Ningún conocimiento, pero sacaron más de 9 de calificación. Entonces también tenemos a una Secretaría de Educación Pública que le está mintiendo a los padres, que le está mintiendo a los jóvenes, y luego la reprobación viene en la vida, porque esos jóvenes se presentan pensando que dominan el inglés a conseguir un trabajo que requiere el inglés, y por supuesto que no les dan el empleo porque no lo dominan. Pero esto es un gran fraude, ¿no? Porque tengo entendido que a los maestros que dan estos cursos de inglés, estas clases de inglés en la secundaria, sí se les paga. Pero por supuesto, Sergio, a lo largo de los últimos 5 años, estos programas de inglés y el pago de los más de 50,000 maestros que hay en el país de inglés nos ha costado 33,000 millones de pesos a los mexicanos. Es una cifra estratosférica de recursos invertida, ¿para qué? Para que solo 3% tengan dominio. Bueno, parece, como tú dices, un fraude, una simulación.
terrible. Ya el examen PISA hace algunos años, el examen internacional, vino a desnudar al sistema educativo nacional diciendo que 3/4 partes de los jóvenes de 15 años también no comprenden bien lo que leen y alrededor de 4/5 partes no tienen el dominio de las matemáticas y de las ciencias. Ahora este examen viene de nuevo a desnudar a ese sistema educativo y a demostrar que no se está aprendiendo suficiente en las escuelas públicas del país, pero que sí nos está saliendo muy caro a los mexicanos ese sistema, porque en ningún otro rubro nos gastamos más que en el educativo, Sergio. Entonces, mucho gasto, muy pocos resultados. Hay algo mal aquí. Es un diseño que de alguna manera siempre beneficia al adulto, siempre beneficia al que recibe la quincena, pero no está atendiendo a la comunidad escolar, no está atendiendo al niño, no está atendiendo al joven. Tenemos que transformar ese sistema educativo, por eso la reforma al tercero constitucional y a la legislación secundaria, que es fundamental implementar en este momento. Yo creo que oponerse con estos resultados a que reformemos ese sistema, pues me parece criminal, Sergio. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que no importan los resultados de inglés porque finalmente aprender inglés es someterse a los dictados de los yanquis imperialistas? Pues eso me parece una idea absolutamente anacrónica, conservadora, diría casi ni siquiera del siglo XX, del siglo XIX, cuando la lengua franca era el francés, ¿no? La lengua del mundo es el inglés. Hay más de 2.000 millones de personas que hablan el inglés en 134 países del mundo, Sergio. Alrededor del 90% de todo lo que se produce en materia de ciencias, que se publica en materia de ciencias, está en inglés. El 56% de los contenidos en las redes está en inglés, solo el 5% está en español. La conversación mundial en términos de democracia, de derechos humanos, de conservación de la naturaleza, se da en inglés. Nos estamos quedando fuera del mundo a no tener esa lengua. Hoy, Sergio, hay más chinos estudiando inglés que americanos, australianos, irlandeses y canadienses juntos. Entonces, no es que necesitemos el inglés nada más para hablar con los americanos y los canadienses, que mucho beneficio nos traería, porque además son nuestros vecinos y nuestros socios comerciales. No, es también para poder hablar con los chinos, con los malayos, con la gente de Escandinavia. Es la lengua del mundo. Inclusive en organizaciones internacionales como la OCDE, que tiene su sede en París, un país que se siente muy orgulloso de su lengua. Claro. Bueno, el idioma en la OCDE es el inglés. Entonces, si queremos conversar con el mundo, si queremos ser partícipes plenos del siglo XXI, si queremos que nuestros jóvenes no nada más sean ciudadanos de México, sino sean ciudadanos del mundo, tienen que hablar inglés. El que no les demos el inglés los pone en una situación de profunda desventaja frente a los jóvenes del mundo. Si tú tienes un joven que sí sabe matemáticas, ciencias y comprensión lectora en México, y uno que sabe eso y además sabe el inglés en la India o en Brasil o en Uruguay, el empleo va a ir al joven de la India, de Uruguay o de donde se hable el inglés. Entonces le tenemos que dar eso a nuestros jóvenes, tenemos que dejar atrás esa actitud retardataria, cerrada, conservadora, provinciana diría, mi querido Sergio, de que no hay que nada más hablar el español. Y hay algunos que argumentarían, bueno, primero que hablemos el español y luego que hablemos el inglés. Equivocado. Está demostrado, inclusive en términos neurológicos, Sergio, que cuando tú hablas dos idiomas, probablemente los dominas mejor que si hablas uno solo. Y si hablas dos, tienes la posibilidad de dominar tres. Es decir, es extraordinaria la capacidad del ser humano para aprender, del mexicano, por supuesto, también. Entonces, no pensemos que es primero el español y luego el inglés y luego... Pero además cuando se hacen esas cosas resulta que lo que viene después nunca llega, ¿no? Exactamente. Pero, a ver, me preocupa, estamos viendo estos resultados en inglés, pero ¿es el inglés una excepción o lo mismo tendremos en matemáticas, en ciencias, en español también? No, efectivamente, la verdad tenemos en ese sentido un problema genérico, Sergio, como te decía. O sea, tú tomaste una materia específica para mostrar cuál era la situación, pero esto lo hemos visto en otras materias también muy importantes. Efectivamente, la simulación es genérica al sistema. No estamos aprendiendo comprensión lectora, no estamos aprendiendo matemáticas, no estamos aprendiendo ciencias. La prueba PISA lo deja clarísimo, son datos duros. Tenemos que mejorar ahí. La impostura en el caso del inglés es todavía mayor,
porque en el caso de estas materias es entre 3/4 partes y 4/5 partes de la generación que no está aprendiendo suficiente. En el caso del inglés es 97%, entonces es peor. Tenemos que transformar este sistema. La revuelta, la posición contraria a la reforma educativa que estamos encontrando en distintos lugares de la República, pero en particular en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Que nos dicen a propósito que es una posición progresista. Sí, ¿cómo va a ser progresista? Mantener a gran parte de la juventud mexicana en la ignorancia completa, sin la posibilidad de ejercer a plenitud su libertad, sus posibilidades de desarrollo, su conexión con el mundo. No, eso es lo más conservador, es lo más reaccionario y es lo más corrupto que podemos hacer. Tenemos un sistema educativo que se corrompió, tenemos a muchas gentes en Guerrero, Oaxaca y Michoacán que quieren seguir viviendo del presupuesto sin rendir cuentas, sin presentar resultados, sin tener ningún impacto, porque ahí es donde peor está la educación en el país, Sergio. Le tenemos que poner un hasta aquí a esa delincuencia organizada, porque eso es delincuencia organizada. Quieren seguir mamando del presupuesto, pero no hay dinero para las escuelas, no hay dinero para el inglés, para las mates. Estamos viendo una situación, Claudio, en la que se hizo la reforma y, bueno, la reforma, aunque no sea perfecta, es un paso hacia adelante. Pero, por ejemplo, se dijo que iba a haber un censo de los maestros en todas las entidades del país. Se impidió, el sindicato de maestros impidió que el censo se hiciera en Oaxaca y, sin embargo, se siguen pagando los sueldos, a pesar de que la propia ley dice que no se pueden pagar los sueldos y no sabemos cuántos maestros hay, están dando clases y no están dando clases o qué están haciendo. Efectivamente, es un problema gigantesco. A cuentas de Mexicanos Primero eso nos cuesta por lo menos 35,000 millones de pesos al año, Sergio. Hay 35,000 millones. 35,000 millones de pesos al año. Hay alrededor de 300,000 plazas que son irregulares o ilegales. Irregulares porque muchas de esas personas están trabajando en puestos administrativos que pueden o no tener que ver con educación, pero muchos otros están de aviadores o están de comisionados en los sindicatos y esas gentes las estamos financiando, Sergio, quincena con quincena para hacerle la vida imposible a México y a su reforma educativa. Tiene que haber más firmeza del gobierno. Ahora que recentralizaron el pago de nómina, tienen que, 1, transparentarla y 2, limpiarla, porque ahí hay mucho que estamos desperdiciando los mexicanos, mejor que se utilice para la infraestructura, para la enseñanza del inglés y de las demás materias. Pero alguien está haciendo algo, porque lo que yo veo es a un gobierno aterrado ante el movimiento de Ayotzinapa, la coordinadora de trabajadores, y parece que ya perdieron el impulso. Parecen haber perdido impulso, están un poco contra las cuerdas, así se les ve. Hay que impulsarlos desde los medios y de la ciudadanía a dar esta batalla. Es una oportunidad histórica la que nos hemos dado de transformar lo educativo o de iniciar la transformación de lo educativo, Sergio. No podemos perder esa oportunidad. El gobierno, con todos los problemas de legitimidad que trae encima, tiene que crecerse y aplicar esta reforma, porque mucho le va a México en esta reforma, inclusive el resto de la reforma, Sergio, porque si no se aplica esta, ¿qué seguridad tenemos de que se van a aplicar las demás? Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero, gracias por esta entrevista. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.